Agradezco a Dios por la oportunidad que nos da de vivir. Agradezco a Dios por el privilegio que nos permite de estar, bueno, en esta plataforma, todos juntos, adorando y glorificando al Señor. Hoy tenemos la bendición de celebrar nuestra escuela dominical. Ya se aproxima el tiempo de reunirnos en la congregación como iglesia, como lo solíamos hacer, no en línea, aunque nosotros usamos todos los recursos posibles y que estén a nuestro alcance para lograr adorar, glorificar y exaltar al Señor. Pero muy pronto estaremos en la congregación. Así que es mi gozo, es mi bendición poderlos saludar a todos ustedes en esta hora y poder saber que están aquí ya listos para el culto. Entonces vamos a leer la palabra del Señor y después de leer la palabra de Dios vamos entonces a cantarle al Señor la alabanza y la adoración a Dios. Vamos a leer la escritura en el libro de los Salmos, el capítulo número 14. Libro de los Salmos, tenga la bondad de abrir sus Biblias allá en el libro de los Salmos, el capítulo número 14. Yo voy a leer para ustedes este capítulo, lo hago con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está en la congregación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciera volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Qué salmo tan precioso. En todas partes donde nosotros leamos la Biblia, vamos a recibir bendición de Dios. Vamos a recibir palabra de Dios. Bueno, hermanos, ya tenemos un buen grupo de hermanos conectados. Ya en un tiempito, en un momento o al finalizar, permanezca en línea. Vamos a darnos un saludo todos. Por ahora vamos a seguir con el culto. Vamos a adorar a Dios. Vamos a glorificar a Dios. También quiero saludar a los que nos están siguiendo en Facebook. Mi esposa está transmitiendo a través de Facebook también. Dios les bendiga a todos ustedes. Ya tenemos un buen grupo tanto acá en la plataforma de Zoom como en Facebook. Así que inmediatamente vamos a cantarle al Señor la alabanza, vamos a cantarle al Señor la adoración. Disponga su corazón, no active su micrófono, pero usted puede cantar en su casa lo que nosotros vamos a cantar desde aquí. Eso mismo usted nos va a acompañar, va a hacer sus palmas como si estuviéramos en la iglesia, lo vamos a hacer de todo corazón, lo vamos a hacer para el Señor. Así que vamos a adorar al Señor, vamos a darle la gloria y la alabanza al Dios nuestro en esta hora.
Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria. Mejor es tu presencia que la vida, un deleite contemplar tu hermosura, está rodeado de tu santidad de amor. Tu presencia es lo mejor. Mejor es tu presencia que la vida. Deleite contemplar tu hermosura, está rodeado de tu santidad de amor. Tu presencia es lo mejor. Tu presencia es lo mejor. Señor, te amo las gracias, Dios. Tú eres maravilloso, eres soberano, Señor. Sí, te amo la gloria, bendito Dios, porque a pesar de todas estas circunstancias nos permite, bendito Dios, estar delante de tu presencia, Señor Santo, bendito Dios. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En las luces de tu vida, entregaste todo a ti. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias,
Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias por tu fidelidad, por por tu amor, Señor. Los que te aman, todas las cosas sobran para mí, bendito Dios. En esta situación, Señor, tanto no será para muerte, sino será para que tu gloria, bendito Señor, sea manifestada, bendito Dios, para que tu nombre sea conocido, Señor. Por eso te damos las gracias, bendito Dios. Te alabamos, Señor. Señor Santo y Todopoderoso. A la gloria, Señor. Llamado estoy a ti, Señor. Llamado estoy como el pueblo de Israel. Que tu poder descienda sobre mí. Que me cubras con la nube de tu amor. Llamado estoy a ti, Señor. Llamado estoy como el pueblo de Israel. Que tu poder descienda sobre mí. Y que me cubras con la nube de tu amor. Que tu presencia nunca me falte. Y que tu espíritu sea mi fortaleza. Llamado estoy confiado en tu promesa. Llámame, yo te responderé. Que tu presencia nunca me falte y que tu espíritu sea mi fortaleza. Llamando estoy confiando en tu promesa. Llámame, yo te responderé. Llamando estoy a ti, Señor. Llamando estoy como el pueblo de Israel. Que tu poder descienda sobre mí y que me cubran con la nube de tu amor. Llamado estoy a ti, Señor. Llamado estoy como el pueblo de Israel. Que tu poder descienda sobre mí y que me cubran con la nube de tu amor. Que tu presencia nunca me falte
cantando un himno a la gloria de Dios para los que tengan himnario. Están en sus casas, es el 219 y se llama Hoy quiero andar con Cristo. Quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en sus palabras y pensar en él en pos, consagrar a él mi vida, cumplir su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Y yo quiero andar con Cristo, si yo quiero vivir con Cristo, si yo quiero morir con Cristo, quiero ser un testigo fiel. Yo quiero andar con Cristo, vivió en santidad. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz. Y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Si yo quiero andar con Cristo, si yo quiero vivir con Cristo, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Yo quiero andar con Cristo, de mi senda Él es la luz, dejar el perverso mundo y cargar aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza, gozar vida eterna en Dios. Si yo quiero andar con Cristo, si yo quiero vivir con Cristo, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Bien, mis hermanos, qué bueno poderle cantar al Señor. No sé si esté mucho mejor ahí el sonido. Me hagan una señal ahí, los que tienen la cámara activada, me hagan una señal cómo está el sonido, si ha mejorado o cómo lo escuchan. ¿Bien? Bueno, ok, muy bien, hermanos. Vamos a hacer una oración en esta hora. Vamos a orar al Señor, vamos a rogarle a Dios que Él sea interviniendo en cada uno de nosotros, derramando su presencia, derramando su espíritu en cada familia, en cada vida, teniendo misericordia también de la población mundial. Que Dios se glorifique. Sabemos que solamente Él puede tener el control de todas las cosas. Como dice el libro de los Salmos, si Jehová no edificar la casa, en vano trabajan los que la edifican. Vamos a orar por este país y vamos a orar por el mundo entero. Vamos a rogarle al Señor que sea obrando. Nosotros seguimos humillados ante la presencia del Señor. Nosotros seguimos afligidos delante de Dios. Solo nuestro Dios puede obrar, puede tener misericordia. Solo nuestro Dios puede, sanar nuestra tierra, sanar la población mundial. Yo quisiera que en esta mañana, el hermano Jorge, no sé si esté acá en la línea, nos salude y nos dirija en esta oración. Vamos a tener esta oración y luego vamos a orar por la familia y las finanzas de la iglesia también. Mientras el hermano Jorge se alista para esta oración, nuestra hermana Magali va a orar por las familias y por las finanzas de la iglesia. Así que adelante, hermano Jorge. Dios bendiga, hermanos. Vamos a orando por esta petición, amén. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, Señor, una vez más nos presentamos delante de ti. Dándote gracias primeramente, Señor, por el privilegio que nos da, Dios mío, de congregarnos virtualmente, Señor, Dios mío, de estar en tu presencia de esta manera, Señor, Dios mío, en medio de la situación en que estamos, Padre maravilloso. Señor, y te pedimos en este momento, Dios mío, por esta situación. Te pedimos, Señor, por esta crisis, Dios mío, que está a nivel mundial, Padre maravilloso, Dios mío, por esta enfermedad que se está extendiendo, que se ha extendido por todo el mundo, Padre maravilloso, por esta pandemia.
Te pedimos que seas tú, Señor Dios mío, interviniendo de una manera poderosa, Padre maravilloso. Confiamos en ti, en tu palabra, que tienes el control de todas las cosas. Confiamos en tus promesas, Señor Dios mío, que nos has dejado allí en las Sagradas Escrituras, Señor, y que tienes el control de todo, Padre maravilloso. Como dice tu palabra, Señor. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, Señor. Eres tú, Señor, quien está en medio, Señor, de todo esto, con el control, Padre maravilloso. Aun cuando parece, Señor, Dios mío, confuso, aun cuando dudamos, Dios mío, de la situación en que nos encontramos, confiamos, Señor, ayúdanos a confiar en que tú tienes el control de todas estas cosas, Padre maravilloso, y que pronto has de orar, Señor, conforme a tus propósitos, conforme a tu voluntad, conforme, Señor, a los designios de tu corazón, amado Señor. Imploramos, Señor, por cada vida, Señor Dios mío, aquí presente, Señor, por cada familia, Padre maravilloso, representada acá en este lugar, Señor, que seas tú protegiéndonos, Señor, de toda enfermedad, protegiéndonos, Señor Dios mío, de este virus y de cualquier otra enfermedad, Padre maravilloso, que esté rondando por el mundo, Padre maravilloso, porque tu palabra dice que tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, Señor, y que por tus heridas hemos sido sanados, Padre maravilloso. Gracias te damos, Señor, de una manera especial. Te pedimos que seas interviniendo, Señor Dios mío. No hay virus poderoso, no hay virus, no hay enfermedad, Señor, que tenga más poder que el poder que tú tienes, Señor, porque tú tienes dominio sobre todo, porque tú eres un Dios poderoso, un Dios omnisciente y omnipotente, Padre maravilloso. Eres el Rey de todo, el Señor, el dueño, Señor. Nada, ni una hoja, ni la hoja de un árbol se mueve, Señor, si no es por tu voluntad, Señor. Te pedimos que seas interviniendo conforme sean tus propósitos, Señor Dios mío. Pero antes también enséñanos, Padre maravilloso, cada día a confiar en ti. Enséñanos, Señor, a confiar, a depender de ti, Señor Dios mío, que sin ti nada somos, Padre maravilloso. En estos días hemos visto, Padre maravilloso, que si no es por tu voluntad, Padre maravilloso, nada seríamos, Señor. Que eres tú quien nos da la vida, quien nos da la protección, quien nos permite estar sanos y salvos, Señor, en nuestros hogares, Señor, resguardados, Padre maravilloso, porque así tú nos lo has pedido, que estemos, Señor, Padre maravilloso, encerrados en nuestras casas, Señor, buscando tu presencia, Padre maravilloso, hasta que esta situación, Dios mío, se termine, hasta que esta situación llegue a su fin, esté en tu corazón, Padre maravilloso. Te pedimos que nos guardes de toda enfermedad, Padre maravilloso, de todo peligro. Guárdanos mientras estemos aquí, Señor, en este tiempo de cuarentena, Señor, sea el tiempo que sea el tiempo que tú tengas, Señor Dios mío, considerado para esta situación, Dios mío, y apártanos de toda enfermedad, Dios mío. No permitas que ninguno de nosotros caiga, Señor Dios mío. No permitas que ninguno de nosotros, Padre maravilloso, se debilite, Padre maravilloso, a causa de esta situación, Señor, sino que nos fortalezcamos en tu presencia, Señor, nos fortalezcamos en tu palabra, Señor, en tus promesas, en lo que has dejado, Señor, en las Sagradas Escrituras para nuestras vidas, Señor. Gracias te damos de una manera especial, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano. Gracias por este tiempo de oración. Dije también vamos a clamar vamos a orar al Señor también por las familias de la congregación. Mire que qué paradójico es, pero según algunos reportes que he estado viendo en los noticieros, en este tiempo de confinamiento, en este tiempo de cuarentena, se han venido presentando muchos conflictos dentro de los hogares, las familias, porque a lo mejor muchos están acostumbrados a salir en la mañana y llegar en la tarde, y la verdad es muy poco el tiempo que se pasa en familia, y un fin de semana pues se está en un centro comercial o se sale a algún lugar, pero cuando ya se está conviviendo, realmente conviviendo, y la convivencia no es muy fácil, entonces se presta para muchos malos entendidos. Pero vamos a rogarle al Señor por las familias de la congregación, vamos a rogarle al Señor por la familia de la iglesia, vamos a rogar por las finanzas del pueblo de Dios, vamos a rogar por los unos por los otros. Pues la Escritura siempre nos enseña que oremos los unos por los otros. Vamos a decir al Señor que Él sea interviniendo de manera muy especial en los hogares y en las familias. Bueno, para los hermanos de Facebook, nosotros estamos a través de Zoom. Esta es una transmisión extra que está haciendo mi esposa para llegar hasta ustedes, pues a los contactos de ella, y los hermanos de la iglesia en su mayoría están todos acá en nuestra plataforma, en nuestra reunión virtual acá en Zoom. Así que vamos a orar. Quiero que nuestra hermana Magali nos esté saludando y nos esté ayudando con esta oración y llevando a la presencia del Señor, orando por las familias y orando por los
por las finanzas del pueblo de Dios. Recordemos que es un deber de nosotros orar al Señor y clamar los unos por los otros. Así que adelante, hermana Magali, desde Medellín. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Me alegra mucho estar compartiendo con ustedes. Antes de orar, sea nuestro Dios, sabemos que es Dios quien nos sustenta todos los días de nuestra vida. Entonces, oremos, hermanos. Buen Dios de los cielos, te damos gracias por permitirnos estar aquí reunidos, Dios mío, dirigiéndonos delante de ti, precioso Dios. Señor del cielo, en esta hora te rogamos por cada una de las familias, de cada una de las congregaciones, oh Dios. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Dios del cielo, perdón por toda nuestra negligencia, perdón por nuestros pecados, Señor, perdón por lo malo que hemos hecho delante de ti, mi Dios. Pero te rogamos en esta hora, Dios mío, misericordia por cada uno de nosotros, por nuestros hijos, por nuestros descendientes, por nuestra familia, Dios mío. Aún por nuestros vecinos, Padre del cielo, te rogamos que extiendas tu mano de manera especial sobre nosotros, Dios amado, que tú nos enseñes a estar en unidad, en amor, que tú coloques el sentir en nosotros de buscar tu presencia, de agradarte, de servirte, de honrarte, Dios mío. Bendice cada una de nuestras familias, bendice nuestras vidas, Señor. Permítenos que en estos momentos de dificultad podamos estar unidos, no solamente para convivir, Señor, sino también con un sentir de buscar tu presencia, Señor, con el anhelo, la necesidad, Dios mío, de acudir a ti, nuestro Dios, nuestro Señor, porque tú, Dios mío, eres nuestra porción, como dice tu palabra, Señor. Hay necesidad en nuestras vidas de buscar tu presencia, Señor amado. Queremos buscarte, queremos adorarte, Señor. Yo te ruego en esta hora, Señor, que traigas paz, que traigas tranquilidad a cada uno de los hogares, Señor, que haya unidad entre los esposos, entre los hijos, Señor, que las contiendas cesen, Dios mío, que la preocupación Señor, por toda tu fidelidad y tu bondad. Al Señor sea aún toda la gloria y economía honra. de Colombia entera, Dios del cielo. Yo te ruego que tú le des las estrategias al presidente, a su gabinete, Señor, a sus ministros, a sus asesores, Dios amado, para enfrentar, Dios mío, este momento difícil, Dios del cielo, dale las estrategias para que aún la economía de este país pueda ser estable, Señor, y pueda traer el pan a nuestra mesa, Señor del cielo. Yo te ruego de manera especial que tú nos bendigas económicamente, Señor, que el pan no falte en nuestra mesa, que el alimento no falte en nuestras despensas, Dios del cielo. Multiplica ese alimento que hay, Dios mío, con el que contamos del cielo, que da recibos, Dios amado, que no haya glotonería entre nosotros, Señor, sino que podamos medidamente poder alimentarnos, Dios mío, y también poder, Señor, en nuestro corazón la necesidad de ayudar a otros, Dios amado, de compartir, así haya poco o mucho, Señor, podamos compartir, que haya esa necesidad en nuestro corazón, Dios del cielo, porque tú nos enseñas la generosidad. Señor, bendice, Dios del cielo, los campos, las aguas, Dios mío, los nevados, las montañas, los cultivos, Señor. Bendice la economía de Colombia entera, aún las industrias que aún están funcionando, Señor, las compañías comerciales, Dios amado, también bendícelos a ellos, Señor, que esta pandemia, precioso Dios, no afecte, Dios mío, el suministro de alimentos en este país, sino que haya abundancia y podamos comprar con facilidad, Señor, como hasta hoy se ha hecho, Señor.
Bendice la economía de cada familia, de cada hermano, Señor, en los campos, en las veredas, en las costas, en los lugares remotos, Señor, que hasta allá llegue también el alimento, las ayudas, Padre. Ten misericordia de los niños, de los ancianos, Señor, que están en aquellos lugares difíciles, Padre del cielo. Ten misericordia y glorifícate de manera especial, Señor. Creemos que tú no nos desamparas porque somos tus hijos y confiamos en un Dios real, en un Dios poderoso que obra por cosas imposibles para nuestra mente, Señor, porque es limitada, pero creemos, Dios mío, que tú lo puedes hacer de una manera especial, Señor. En tus manos están nuestras familias, nuestros hijos, nuestros descendientes, nuestros hogares, bendito Dios, y creemos, Dios mío, que dependemos única y exclusivamente de ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias a Dios por permitirnos orar. Qué bueno es poder orar al Señor. Qué bueno es poder, saber que Dios escucha nuestras peticiones, que el Señor tiene misericordia de nosotros y nos ayuda. Esto es bueno para cada uno de nosotros. Bien, mis hermanos, también en esta mañana, antes de entrar en la meditación de la palabra, quisiera que nuestra hermana Rocío Díaz, desde Uganda, que está allí muy atenta en el culto también, Dios le bendiga, la hermana Mariela, Dios bendiga a todos los suyos, hermana Rocío, nos salude y nos comparta una lectura de la palabra del Señor en esta mañana. Así que adelante, Amén. hermana, desde Uganda. Amén. Muchas gracias, pastor. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Dios les bendiga, mis hermanos, grandemente. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor les bendiga. Vamos a leer el Salmo 16, por favor. Lo vamos a leer. Amén, Gloria a Dios. El Salmo 16, ¿todos lo tenemos? Amén. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. La palabra de nuestro Dios nos dice así en el Salmo 16, dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Aleluya. Aquí en el 11 nos dice que nos mostrará la senda de la vida y en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La diestra del Señor es para siempre y las delicias son en la diestra del Señor y el gozo del Señor es la plenitud para nuestras vidas, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Aló. Compartirnos la palabra del Señor. Gracias por su tiempo a todos ustedes. Dios les bendiga en gran manera. Reitero el agradecimiento a Dios por permitirnos estar acá en esta plataforma
adorando juntos, glorificando al Señor. Reitero el saludo a los hermanos o amigos que están siguiéndonos a través de Facebook. Nos gozamos que hasta aquí el Señor nos haya ayudado y nos haya bendecido. Vamos a entrar a estudiar la bendita palabra del Señor en esta mañana. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, que nos hable a través de su santa palabra. Creemos que sin Él nada somos, sin Él nada podemos hacer. Sabemos que, bueno, estamos en tiempos difíciles, pero el pueblo del Señor, la iglesia del Señor, siempre ha permanecido en victoria. Las crisis deben contribuir en nosotros un crecimiento espiritual y una madurez espiritual y una confianza en Dios. Entonces, siempre han habido crisis y circunstancias, pero en medio de ello el Señor nos ha ayudado. Somos un pueblo unido, somos un pueblo del Señor. Y antes de entrar en la meditación de la bendita palabra del Señor, quiero comentarles a este grupo que está aquí en línea. Como pastor, la Biblia me dice, sé diligente en conocer el estado de sus ovejas. Y es mi deber estar llamando a los hermanos, a ver cómo están, los que no se conectan, que no tienen los recursos. En la congregación de San Cristóbal también hay hermanos que no tienen acceso a un móvil, a un dispositivo inteligente, que no tienen acceso a la plataforma. Entonces, también hay algunos que están pasando momentos difíciles en lo económico, que dependían, bueno, tal vez de no de un empleo fijo, no de un sueldo fijo, y están pasando momentos difíciles. Mi generosidad para con ellos, pero la generosidad no puede ser solamente en palabras. Yo debo también bendecirlos con lo que Dios pone en mis manos. Por eso les sugiero, hermanos, que si alguien de ustedes tiene a bien hacer un aporte para bendecir los hermanos de la congregación, esto es bíblico. La Biblia nos dice que el apóstol Pablo recorrió las iglesias recogiendo de alguna manera una bendición para la iglesia pobre de Jerusalén. Entonces, este es un deber de todos nosotros. Algunos estamos bendecidos, Dios es bueno, pero no todos en la congregación tienen las mismas capacidades económicas que tal vez usted tiene. Entonces, yo creo que podemos ponernos la manita en el corazón, y la Biblia es muy específica y nos dice que el generoso por su generosidad será bendecido, será exaltado, será prosperado, dice el profeta Isaías. Entonces, mis hermanos, yo les dejo la inquietud. Tan pronto finalice, ustedes me pueden escribir por el interno de qué manera podemos bendecir nuestros hermanos de la congregación. Y yo sé que el Señor le va a bendecir, yo sé que el Señor le va a prosperar. Yo he estado enviando este mensajito al grupo de la iglesia de San Cristóbal Norte. Entonces, muchas congregaciones lo están haciendo. Nosotros debemos, ponernos, digo nuevamente, la manito en el corazón y de alguna manera hacer nuestra contribución también para bendecir al pueblo del Señor. Hay familias que no tienen una entrada económica en este momento. Hay familias que no han recibido ayudas del Estado. Hay familias que están, pasando momentos difíciles económicos. Ellos no me están pidiendo, porque la iglesia del Señor, el pueblo de Dios no debe ser un pueblo quejambroso, hermanos. El pueblo del Señor siempre estamos bendecidos, pero también hay que mirar la realidad y mirar que hay hermanos que tienen una necesidad económica, que tienen una necesidad con sus familias. Entonces, les dejo la carga, les dejo la inquietud. Hay cosas que son de orar y otras que son de actuar. En este caso, una oración no les favorecería. No quiero decir que la oración no tenga efecto, pero sí quiero que, digamos, si la Biblia nos dice en Santiago que si nosotros vemos a algún hermano tener necesidad, podemos hacerlo, podemos bendecirle, podemos poner en sus manos una bendición, pues hagámoslo. Que seguramente el Dios del cielo mirará eso y te bendecirá y te recompensará y te ayudará y te fortalecerá y te pagará. Entonces les dejo la inquietud, mis hermanos, les dejo, iglesia de San Cristóbal, la inquietud. Tan pronto finalice este culto, usted se puede poner en contacto con nosotros y y estaremos mirando la manera de hacerle llegar a los hermanos a través de este servidor, a través de algún hermano. Siempre acostumbro que cuando se trata de recibir para entregar, siempre es bueno que algún hermano esté con nosotros y pues hagamos lo que hay que hacer con la ayuda del Señor y con el apoyo de toda la iglesia.
Así que les dejo, mis hermanos, esta inquietud y vamos a entrar a estudiar la palabra del Señor. Entonces dije que íbamos a orar para que Dios hable y bendiga nuestras vidas. Vamos a orar al Señor y vamos a rogarle a Dios que el Señor nos bendiga. Muy bien, me llega una información muy importante. Hay muchos que hacen domicilios y llevan mercados a las casas. Entonces, qué bueno. Entonces, nos ponemos en contacto y luego miramos esa manera de hacerle llegar. Me parece muy bien, a través de un domicilio, un hermano que reciba la bendición. Bueno, ya miramos de qué manera podemos nosotros hacerle llegar la bendición a los hermanos. Muy bien, mis hermanos, entonces vamos a orar para que Dios nos hable a través de su santa palabra. Vamos a orar al Señor y le rogamos a Dios que nos bendiga, que nos hable a través de su palabra y afinemos nuestros oídos. La Escritura dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que, hermanos, vamos a decirle al Señor que nos bendiga. Yo me gozo en esta mañana poder tener en línea 25 familias conectadas aquí en nuestra plataforma Zoom, adorando, glorificando al Señor y estudiando la palabra. Vamos a orarle al Señor. Padre que estás en el cielo, como tú lo sabes todo y lo conoces todo, este, Señor, es el momento el cual vamos a oír tu palabra. Te hemos cantado, te hemos adorado. Yo sé que tu pueblo ha cantado ya por las casas. Yo sé que tu pueblo ha orado por las casas. Yo sé, Señor, que tu santo pueblo ha estado pendiente de este culto, de esta escuela dominical, y que todos extrañamos la congregación, Señor. Pero ahora, Dios mío, yo te pido el respaldo, Señor. Te ruego, Señor, que me respaldes y que me apruebes, Señor. Quiero ser un obrero aprobado y tratar la palabra. Yo no conozco el estilo de vida que lleva tu pueblo, pero tú puedes, Señor, bendecirnos grandemente, prosperarnos grandemente, ayudarnos en esta hora, Señor. Desatar una bendición preciosa para cada familia en estos tiempos de zozobra, de angustia, de dificultades. Señor, te ruego que nos bendiga, que nos hable, por favor, una palabra, Dios mío, que llegue al alma, que llegue al corazón, Señor. Bendícenos, Dios mío, te lo ruego, en el nombre de Jesucristo, el Señor. Pido la guianza del Espíritu Santo. Reconozco no saber nada y que tú lo sabes todo. También te quiero pedir que esta palabra que es dada en este día sane los enfermos, liberte a los cautivos, le dé fuerza, Señor, al débil. Por favor, Señor, se aumente la fe del pueblo y si alguien duda, sea convencido por el poder de tu palabra. Señor, yo te lo imploro, te lo ruego, te lo suplico en ese nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, vamos a oír la palabra del Señor. Gracias por permanecer en la línea. Gracias por estar en el culto. Gracias por estar en la escuela dominical. El Señor sabrá recompensarles, bendecirles, guiarles, sustentar nuestras vidas y llenar de sabiduría. Entonces, voy a leer el libro de los Salmos. Ahí nosotros hicimos una lectura en el devocional, en el Salmo capítulo número 14 y el versículo número, leo el verso 2 y el verso 3. Dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Note esa parte, sí. Pero el verso 3 se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. Vamos a hablar en esta mañana la palabra del Señor bajo el tema la pandemia espiritual. Vamos a hablar de eso. Bueno, ya nosotros estamos, ya no sabe, por todo lado vamos a hablar de coronavirus, COVID-19, pandemia, infectados. Escuchamos hablar de esto es como lo que está de moda en este tiempo y precisamente en el día de hoy. Y a veces decimos, ya no quiero escuchar más de este tema. Ok, está bien, estamos en momentos bien difíciles. Pero yo veo en la Escritura algo. El apóstol Pablo, cuando llegó a Atenas, la ciudad de Atenas, él
fue a dar un sermón, una predicación, y él observó lo que había a su alrededor. Y dice que él vio que eran muy religiosos y que tenían muchos altares. Y entonces él tomó de lo que estaba viendo para exponer una enseñanza. Y dio un sermón que ustedes lo conocen, titulado Al Dios no conocido. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 17. El Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en su ministerio terrenal, siempre hizo algo. Él nos enseñó con autoridad, pero sus enseñanzas fueron, en su mayoría, extraídas de lo literal, de la vida cotidiana de los seres humanos, de la vida cotidiana de los hombres, de lo que ocurre a nuestro alrededor, y luego trajo eso y nos dejó una gran enseñanza que nosotros las conocemos como las parábolas. Conocemos la parábola del sembrador, conocemos la parábola de la cizaña, la parábola del trigo, la parábola del hijo pródigo, en fin, de lo que había a su alrededor se trajo esto para hacer una aplicación espiritual. Por eso quiero hablarles, usted puede titularlo el COVID-19 espiritual, o puede, más bien, también puede titularlo la pandemia espiritual. Muy bien. Desde que se conoce la historia de los hombres sobre la tierra, ha habido juicios. En la historia de la humanidad han habido juicios, pero en los últimos años, desde el 1400 hacia acá, han habido muchas más como pandemias pues registradas, conocidas. Por ejemplo, en el 1400 se dice que hubo una peste negra que mató a 25 millones de personas. Tremendo, ¿no? Pero luego nos acercamos más a nuestra época y miramos del 1918 hacia acá. En el 1918 hubo una gripa española y se dice que esta gripe española mató a 50 millones de habitantes. Tremendo, ¿no? Luego hubo una gripa asiática en el 1957 que mató a 1 millón de personas. Luego, en el 1968, 1969, hubo una gripe de Hong Kong que dejó 40,000 muertos. En el 1980 apareció esta epidemia que nosotros conocemos como el SIDA, como el VIH-SIDA, que ha sido incontrolable y a la fecha se dice que va cobrando unos 25 millones de víctimas. Es decir, siempre han habido pandemias y han habido circunstancias. Luego nos acercamos al 1990 y encontramos el síndrome de la vaca loca, las vacas locas, que dejó unas 150 víctimas. Luego, ya finalizando el siglo XIX, la viruela, que según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dicen que ya ha sido totalmente erradicada. Pero también en el 2003 estuvo la gripa avivar, que esta gripe se dice que dejó unas 250 víctimas. En 2009 apareció la influenza o el H1N1, bueno, cobrando una gran cantidad de víctimas también. Y en el 2020 aparece ahora entonces el COVID-19, dejando una gran cantidad de víctimas a nivel mundial. Bueno, hermanos, pero siempre han habido víctimas y siempre ha habido circunstancias y siempre han habido momentos difíciles. Bueno, todo esto tiene que ver con la parte de nuestro cuerpo, con la parte física, ¿cierto? Y siempre se han tomado medidas con el fin de protegernos. Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, había una enfermedad que esa enfermedad llevaba a que quien la contagiara o quien la padecía era contagiosa y entonces debía apartarse de la sociedad. Esta enfermedad se llamaba la lepra. La encontramos por allá en Levítico capítulo 13. En Levítico capítulo 13, el verso 43, vamos a estudiar la Biblia. Usted va hoy a estudiar la escritura junto conmigo y vamos a mirar Levítico, como ustedes tienen sus Biblias ahí, y pueden darle un gloria a Dios en sus casas. ¿Cuántos le pueden dar un gloria a Dios? Gloria a Dios, aleluya. En Levítico capítulo 13, especialmente el versículo 45 dice, entonces el sacerdote lo mirará. Y si pareciera hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como al parecer de la lepra de la piel del cuerpo.
leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene la llaga, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado. Es decir, como no habían en ese entonces, medios de ampliación, embozado, es decir, tenía que ir por las calles así, con las manos así gritando, tenía que estar gritando, inmundo, inmundo, y tenía que estar lejos de la sociedad. Esta era una plaga bastante, una pandemia bastante complicada. Todo el tiempo que la llaga estuviere sobre su cuerpo, sería que inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento. Esto era prácticamente una cuarentena, tenían que estar solo todo el tiempo que estuviera la llaga en la persona. Bueno, en la historia bíblica encontramos varias personas con lepra. Esta lepra era bastante complicado porque la lepra en los tiempos bíblicos era una enfermedad muy dura para quien la padecía. Pues esa enfermedad hacía que la persona se separara de lo religioso, de lo familiar, de la sociedad y quedara solo por allá en algún lugar. Bueno, estas son medidas que se tomaban con el fin de evitar el contagio. Nosotros estamos hoy alarmados por toda esta gente, toda esta gente que ha muerto, ¿verdad? En Italia, muertos por las calles, en España, aquí en la hermana República del Ecuador y aquí en Colombia también mucha gente muriendo por esta pandemia. Y eso nos ha llevado a tomar algunas medidas, como aislarnos, estar en nuestras casas, ¿verdad? Evitar contacto con las personas, contacto físico con las personas, ¿cierto? Evitar frecuentar centros comerciales, lugares donde haya aglomeración de público. Entonces estamos nosotros evitando todo eso. Hemos tomado algunas medidas por esta pandemia que se ha extendido al mundo entero. Estamos tomando varias medidas. Por ejemplo, salimos a las calles y usamos guantes, ¿verdad? Usamos guantes, usamos tapaboca, usamos gel antibacterial, desinfectamos las casas, nos quitamos los zapatos antes de entrar. En fin, hemos tomado una serie de medidas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de protegernos y proteger nuestra familia, proteger los nuestros. Evitamos salir, pues no está permitido, pero usted sabe que ayer se vio en las noticias que varias personas quisieron irse por la Semana Santa. En fin, bueno, se han tomado muchas precauciones con el fin de guardarnos, con el fin de protegernos, porque este virus nos ha obligado a tomar medidas preventivas, nos ha obligado a estar confinados, a estar guardados en nuestras casas, nos ha obligado a paralizar nuestros quehaceres y estar quietos. ¿Por qué? Porque no queremos morir, ni ser infectados, ni ser contagiados. Y eso está bien. No hay que desafiar las autoridades, hay que tomar las medidas necesarias, las precauciones necesarias, hay que hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Pero vamos a hablar entonces, ya hemos hablado un poco de lo que es la pandemia, de este virus que nos está afectando, el COVID-19. Bueno, entonces nosotros nos alarmamos porque la peste negra mató, hoy de esto, dije hace un momento, 25 millones de personas. La peste española, 50 millones de víctimas. La gripe asiática, 1 millón de víctimas. Es decir, nosotros alarmamos. Hay una cantidad de personas y no sabemos, han muerto muchos a la fecha. Pero escuche esto, no sabemos de aquí en adelante cuántas víctimas cobrará el COVID-19. No lo sabemos. Y eso nos lleva a preocupar, ¿no es cierto que sí? Nos lleva a estar, bueno, en una situación de preocupación. Ahora bien, esperamos retomarla. Se nos ha caído la... Listo, estamos ahí. Dije que hemos hablado que ha cobrado muchas víctimas. Se han cobrado muchísimas víctimas, ha cobrado todas estas pandemias. Muchas víctimas ha cobrado. Muchísimas. Y esto nos alarma. Y esto nos preocupa. Esto nos asusta. Esto nos obliga a tomar medidas y precauciones necesarias
con el fin de lograr de alguna manera protegernos y proteger nuestros seres queridos, porque no queremos padecer a causa de estas enfermedades que están causando, bueno, varias, que está cobrando víctimas en el mundo entero. Ahora, hermanos amados, dije, les voy a hablar de la pandemia espiritual. El pecado se originó en el cielo con aquel portador de luz, con aquel arcángel Luzbel. Ahora, Dios nunca nos ha revelado por qué permitió que el pecado entrara en la raza humana. La Biblia no nos da la respuesta. Tal vez cuando nosotros estemos en un cuerpo transformado y lleguemos hasta su presencia, entendamos muchas cosas que por ahora nosotros no entendemos. Pero les voy a decir lo siguiente, hermanos. Como el pecado se originó en el cielo también se dio el plan de salvación. Y desde el cielo está la puerta abierta para aquel que quiera ser salvo. Pero desde que el pecado entró en acción en el cielo, y desde ya fue echado Satanás, porque Dios no permite lo inmundo, entonces Satanás fue echado. Permítame un paréntesis y está claro, porque usted estará preguntando, ¿y Dios para qué creó el diablo? La respuesta es, Dios no creó el diablo. Dios creó un ángel, un arcángel, un querubín protector, dice la escritura. Era un querubín protector. Él era un querubín. Entonces, bueno, y Dios no crea nada caprichosamente. El pecado entró a la raza humana. Y Romanos 6:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios. Y desde ahí ha habido una lucha entre el bien y el mal. Ha habido una lucha. El mal ha querido prevalecer, pero aún el plan de Dios ha sido mucho más excelente y precioso, porque donde abunda la maldad, ahí sobreabunda la gracia. Entonces, hermanos, nosotros encontramos que el hombre se ha corrompido. Y en el libro de los Salmos que leímos, dice la escritura, que Dios miró desde los cielos para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y que no lo había, que todos se habían corrompido. Todos nos hemos apartado del Señor. Nadie puede decir, yo nací santo, yo no he cometido pecado. Todos hemos pecado. Absolutamente todos le hemos fallado a Dios. Todos le hemos fallado al Señor. De alguna manera, el pecado ha tenido que ver con nosotros. Y el pecado, hermanos, es mucho más que una pandemia. Oiga, nosotros tenemos tanto miedo y dije que usábamos todas las medidas y todas las precauciones necesarias. Pero yo le pregunto, ¿qué precauciones está tomando usted para prevenir, no el coronavirus, sino la pandemia espiritual? Para impedir que el pecado llegue a su vida, para impedir que el pecado entre a su corazón, para impedir que el pecado corrompa su forma de pensar, corrompa su alma, para impedir que el pecado corrompa su familia, para impedir que vengan circunstancias. Nadie se puede escapar, ya que las obras de la ley, ningún ser humano es justificado, dice la escritura. Entonces, nosotros tenemos la experiencia de que de alguna manera nosotros hemos pecado. Las experiencias de Moisés, David, Pedro, Juan revelan la realidad del pecado. Aún nuestra propia experiencia, honestamente, declara que hemos pecado. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que nosotros no hemos tomado las precauciones necesarias para impedir que el pecado llegue hasta nuestra vida. Porque como es algo que llega al país espiritual, nosotros estamos más encargados de proteger nuestro cuerpo que proteger nuestra alma y nuestro espíritu. Y entonces cuando Dios mira desde el cielo y dice, todos se habían corrompido, no había un entendido que buscara a Dios, porque la gente se había apartado del Señor. Entonces, lo que quiero que entendamos en esta mañana con el tema de la pandemia espiritual es que el pecado es mucho más que una pandemia. El Señor Jesucristo expresa y dice, no temáis al que mata el cuerpo, porque el alma no lo puede matar. Este virus puede acabar con el cuerpo, pero no con el alma. Oiga esto, no con el alma. ¿Y qué precauciones estamos haciendo
para que el pecado no acabe con el alma, porque el pecado está destruyendo a la mayoría de la población mundial. Oye, hermano, si Dios nos hiciera un escáner espiritual en esta hora y nos permitía ver una radiografía de lo que hay en el alma, ¿cómo es que? Y si Dios nos exigiera y nos dijera, bueno, ¿y usted qué precaución ha tomado para no pecar? ¿Qué precauciones está tomando para no fallarle a Dios, para no pecar, para no corromperse, para no pervertirse, para no dañarse? Entonces, Dios nos dice hoy por su palabra, ok, de lo material vamos a aplicar algo a nuestra vida espiritual. Entonces, pongamos guantes para que el pecado no entre por nuestras manos. Así como el virus, usamos los guantes, usamos gel antibacterial para que el pecado no entre, para que el virus no entre a nuestro cuerpo. Así vamos a usar guantes espirituales para que el pecado no llegue a nuestra alma. Porque la escritura es muy clara. El alma se corrompe a causa del pecado. Entonces, en la época de los antediluvianos, la ira de Dios vino porque la gente toda se había corrompido, porque todos se habían apartado, porque el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacer el mal. Entonces, vamos a usar guantes espirituales, porque la Biblia dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y luego nos dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. El Nuevo Testamento también nos dice, levantando manos santas, sin iras ni contiendas. Entonces la iglesia, usted y yo que somos iglesia del Señor, tenemos que tomar unas precauciones para que la pandemia espiritual no acabe con nuestra vida, no acabe con nuestra familia, no acabe con nuestro hogar. Porque una pandemia espiritual es tan capaz de acabar aún con las finanzas de la gente. Entonces, tenemos que tomar unas precauciones para evitar la pandemia espiritual, que es mucho más peligrosa que la peste negra. Es mucho más peligrosa que la peste española. Es mucho más peligrosa que la peste asiática. Es mucho más peligroso que la gripe de Hong Kong. Es mucho más peligrosa que el VIH-Sida. Es mucho más peligrosa que el síndrome de las vacas locas. Es mucho más peligrosa que la viruela. Es mucho más peligrosa que la influenza. Es mucho más peligrosa que el COVID-19. Entonces, el pecado es mucho más peligroso que eso. Y la gente muchas veces se regala, se ofrece con qué facilidad a pecar. ¿Con qué facilidad peca la gente sin Cristo, sin el Señor? Gracias a Dios que su palabra nos controla, su palabra nos regula. Esta palabra nos enseña a vivir sabiamente en medio del mundo corrompido. Mire, si hoy en las principales ciudades del mundo, bueno, hablemos de Bogotá, o las principales ciudades de Colombia, hablemos de nuestro país. Si hoy estamos en cuarentena, estamos guardados, y bueno, estamos protegiéndonos. Mi pregunta es, hermano que me está escuchando, hermana que me está escuchando, ¿qué medidas, qué precauciones está usted tomando para no pecar? La Biblia nos dice, nos expone una manera, una forma de ver cómo la gente está tan corrompida, tan pervertida en nuestros días, y por esas causas viene la ira de Dios. Veamos entonces lo de la corrupción espiritual. Vamos a verlo. Vamos a ver entonces, vamos a ir allí a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Y vamos a ver del versículo 19 en adelante. Mire, esto es una pandemia que infecta. Y si usted viera y le prestáramos atención, vamos a encontrar, mire, las consecuencias que dejan en nuestra sociedad las personas que practican este tipo de pecado. Oiga, la gente tomaría precauciones. Este video va a quedar en YouTube y tal vez en Facebook se va a subir más allá. Está quedando en Facebook. Entonces, ojalá la gente le prestara atención a esto y evitáramos caer en la pandemia que corrompe el alma y que puede destruir al ser humano junto con su familia, sus finanzas y todo lo que tiene, y es capaz de arruinarlo, de acabarlo, de destruirlo y algo más,
de llevarlo a la condenación eterna. Así es la pandemia del pecado. Se ha venido extendiendo, ha venido contagiando a la población mundial y la gente está tranquila. Hoy tenemos que hacer un alto en el camino. Miremos entonces Gálatas 5:19, mientras usted puede darle gloria a Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, oiga esto, ¿cuáles son las obras de la carne? Adulterio. Este es un pecado, el adulterio es un pecado que lo condena Dios a través de su palabra. Está tomando las medidas, las precauciones. Cuando hablamos de adulterio, hablamos de las personas que le es infiel a su cónyuge. Oiga esto, oiga esto. Esta pandemia del COVID-19 inició en China. Oiga, escuche esto. E inmediatamente los chinos tomaron precauciones. Pero escuche esta cifra. En China hay 3 millones de divorcios al año. Oiga, cuando dice manifiesta son las obras de la carne que son adulterio, el adulterio en China al año cobra 3 millones de víctimas. Terrible. Y el adulterio lleva al ser humano a la condenación eterna. ¿Qué medidas se están tomando? Nos dice el proverbista, el sabio Salomón, en Proverbios 6:32. Mire que esto corrompe. Vamos a mirarlo. Proverbios capítulo 6 y el verso número 32 nos dice de la manera siguiente. Proverbios 6:32 nos dice: el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará el día de la venganza. Oiga, no se alarma usted por eso. La gente se alarma por las víctimas que ha cobrado el COVID-19. Pero si estas víctimas solamente cobró los cuerpos. El alma, la Biblia dice que vuelve al polvo como era, el cuerpo vuelve al polvo como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, hay que preocuparnos por lo espiritual. Yo no quiero decir con esto que usted se preocupe ahora y que entonces salga a desafiar las autoridades. No. De eso no se trata. Yo me estoy dirigiendo a gente sabia, a gente entendida, a gente sensata, a gente que sabe discernir entre lo bueno y lo malo, a gente que respeta las autoridades, a gente que respeta las medidas de salud que se han tomado. Entonces, pero sí estoy preocupado. Cuando yo vi esta cifra, 3 millones de divorcios en China. Oiga, al año. Esto es preocupante. El pecado es una pandemia que está acabando. Pero no solamente eso. En los Estados Unidos hay 6.500 divorcios por día. Por día. Más de 1.100.000 por año. Y aquí el apóstol Pablo dice, esas son obras de la carne. Eso es un pecado. Y la gente no está tomando las precauciones necesarias. Es más, los jefes se fijan en sus empleadas, en sus secretarias, se fijan en fin, esto se está dando a nivel, a nivel mundial. Ahí se respeta al cónyuge, no solamente con una infidelidad, se respeta con pornografía, que más adelante lo vamos a ver, que son pandemias que están acabando con nuestra población mundial, las está matando espiritualmente, los está acabando espiritualmente, los está corrompiendo, porque Proverbios dice que comete adulterio es falta de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Oiga, qué terrible. Entonces, estas cifras indican que más de la mitad de los matrimonios se separan. En Francia, 1 de cada 2 matrimonios se separan. En Canadá, más del 40% de los matrimonios se separan. En Colombia, el registro que indican que en el 2019 nada más hubo una gran cantidad de divorcios. En Bogotá hubieron 2.150. En Cali
hubieron 908. En Medellín hubieron 748. En Barranquilla, 507. En Pereira, 388. Es decir, una cantidad terrible de separaciones. Esta es la cifra del subnotariado y registro. Pero ¿cuántas personas se separan de manera conyugal, pero no tienen vida marital, pero no hacen la legalización ante el supernotariado y registro del divorcio? Estas son cifras oficiales. Hermanos, mire cómo la pandemia del pecado está acabando, está torturando la vida de la raza humana, de la población mundial. Ahora, uno dice, bueno, es que, ¿qué pasa? Que se separan, no se entendieron. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que va en contravía de la ley, de la ley bíblica. El pueblo va en contravía de Dios. En contravía la palabra de Dios. Porque Dios dice que el matrimonio debe ser para toda la vida. Que hasta que la muerte los separe. El tiempo no nos da porque hay que ver otros pecados que están acabando. Pero si usted ve 1 Corintios capítulo 7 y Romanos capítulo 7, usted puede ver que allí el Señor establece, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, nos dice que el matrimonio es hasta que la muerte, no hasta que la otra o hasta que la plata, hasta que la muerte separe a los cónyuges. Hoy hay mucha infidelidad. Eso sin contar las infidelidades que hay y pasan desapercibidas. Eso es contado delante de Dios como adulterio. Eso sin contar el adulterio espiritual, porque la Biblia dice que cualquiera pues que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces mire cómo esta pandemia está acabando. Ahora, eso no queda ahí. Los expertos dicen que una pareja que se separa puede afectar en su entorno familiar, social, de amigos, incluyendo hasta empleados, puede afectar hasta 60 personas de su entorno. Imagínense cómo se va extendiendo esa pandemia. Mire, si el COVID-19 infecta, este pecado de adulterio causa más daño. Hijos decepcionados, con unas heridas en el alma, que muchas veces ellos no le dicen a nadie, pero llevan heridas en su alma, heridas en su corazón. Las heridas de las infidelidades son terribles. La gente vive con eso, carga con eso. Mi pregunta es, amado oyente, en esta mañana, ¿qué precauciones está usted tomando para evitar el contagio en su vida, en su familia, en su hogar? ¿Qué medidas preventivas está usted tomando para ello? ¿Qué está haciendo para detener esa pandemia espiritual que causa estragos en su vida, en su familia, en su hogar? La gente no piensa eso, no piensa en el momento de satisfacer instintos pecaminosos y no en honrar al Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay. Entonces, cada pareja que se divorcia afecta a 60 personas de su entorno. Una de cada 10 parejas actualmente tienen conflictos y están en riesgo de separación. Mire esta pandemia hasta dónde está alcanzando víctimas, cómo está cobrando víctimas. ¿No le parece que esto, si el pueblo del Señor debemos tomar medidas? ¿No le parece que esto es muy importante? ¿No le parece que así como tomamos medidas de prevención para no infectarnos con el coronavirus, así debemos tomar medidas para no infectar nuestra alma, para no infectar nuestra vida espiritual, para no infectar nuestra familia, para no infectar la sociedad? Ahora, esto es alarmante, ¿verdad que sí, hermanos? Imagínense eso. Imagínense todas esas cifras de personas que se están separando. Yo pregunto, ¿quién dice algo? ¿Dónde están las autoridades? Nuestros gobernantes. Sí, muchos de ellos son separados, tienen 2, 3 matrimonios a la espalda y así quieren ser presidentes de la república. El que no puede con un hogar, ¿cómo va a poder con una nación? Oiga, yo no estoy haciendo política, pero mire siempre el estilo de familia que llevan nuestros líderes.
Si no ha podido con un hogar, ¿quién garantiza que puede gobernar una nación? Gente dice, no, es que no hay que mezclar una cosa con la otra. Por favor, si los expertos dicen que una pareja que se separa afecta a 60 personas, imagínense cuántas personas se verán afectadas por las decisiones irresponsables y por la inmoralidad de nuestros líderes. Entonces, estas cosas provocan la ira de Dios. Esto trae juicio sobre la humanidad. Ahora, se dice que las redes sociales afectan o influyen de alguna manera en las separaciones. Por ejemplo, encontré una cifra que nos habla. Eso es, no es un diario cristiano, sino el Espectador de años pasados, donde nos dicen que en Facebook hay 28 millones, es decir, Facebook ha logrado instar a que 28 millones de divorcios se generen al año en el mundo entero, porque se dice que de las personas que abren una cuenta, especialmente en esta red social, de alguna manera buscan a la pareja que tuvieron en la adolescencia, o al novio, al exnovio, o usted es una persona, y entonces ahí se dan los encuentros, se empiezan las frases, empiezan, las redes sociales a enviar, los besos, las caricias, el extraño, y de ahí empieza. Esto contribuye a las separaciones. Señores, hermanos que están en esta línea, hay una pandemia espiritual que está acabando con la población mundial, los está matando, los está llevando al infierno. Uno predica la palabra y la gente como que no les interesa mucho, pero la Biblia dice, hay una profecía en Amós capítulo 8, versículo 12, donde dice, e irán errantes de mar a mar, desde oriente hasta occidente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Oiga, hay que aprovechar ahora el tiempo, hay que hacer un alto en el camino. No podemos permitir que esta pandemia que está arrastrando gobernantes, políticos, líderes religiosos, familias de todo tipo de estrato social, los está arrastrando. Oiga, uno se lleva sorpresas en la vida. A veces uno ve familias unidas, parejas unidas, pero luego en algún momento de descuido uno escucha malas noticias. Fulano se enredó con fulana. Pasó esto. Esto es una pandemia que está acabando la población. El adulterio es una pandemia que si continuáramos hablando de esta pandemia, hermanos, aquí nos quedáramos y no nos alcanzaría el tiempo. Hermanos, pero miremos entonces otro virus. Esto es una pandemia que está, ya usted sabe, esto, mire, el coronavirus no se ha llevado nada de lo que se ha llevado espiritualmente el adulterio. Le repito la cifra. En China, 3 millones de separaciones al año. En Estados Unidos, 6.500 al día. Oiga, qué terrible. Oiga, más de 1.100.000 por año en los Estados Unidos. Terrible. En Francia, dos de cada matrimonio, perdón, en Francia, de cada 2 matrimonios, uno se separa. En Canadá, más del 40% se separan. Y en Colombia ya les di las cifras. ¿No cree usted que esto es una pandemia? Esto es más delicado que el coronavirus, señores. Esto es más delicado. ¿Qué precauciones se está tomando? Mire, antes de pasar al otro punto y ver el otro virus que está afectando la población mundial, yo le digo algo. Lo único que nos hace inmune frente a este pecado que les estoy mencionando, frente a esta pandemia, es la palabra de Dios. Cuando la palabra está en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces hay algo que se llama temor de Dios. Por respeto a Dios y su palabra, por el temor que le debo a mi Señor, yo respeto a mi esposa, respeto a mis hijos, respeto a mi familia y por ende vamos a vivir bien, tranquilos. Pero le repito, no solamente divorciarse es adulterio. No solamente hay adulterio espiritual. Hay hombres que se quedan viendo a una señora hasta que se sacia su instinto pecaminoso, deleita sus ojos con ellos. La Biblia dice, cualquiera pues que mira a una mujer y la codicia, ya adulteró con ella en el corazón. Esto es que es una pandemia, Señor. Esto está llevando no solamente personas a la muerte, porque por esta causa también hay muerte.
pues esto también causa muertes, homicidios, porque es que un pecado desenlaza a otro pecado. Porque el esposo que encuentra a su cónyuge con otra, pues no va a quedar muy contento. No, va a querer vengarse de una o de otra manera. Porque eso lo dice el Señor, que no querrá perdonar, que es una venganza. Y Dios dice que Él repudia el divorcio, dice en Malaquías capítulo 2. Así que, mis hermanos, hay que prestarle atención a esto. Esto es una verdadera enfermedad mortal del alma del ser humano. Una persona puede ser, oiga, muy influyente dentro de la sociedad, muy influyente, tener mucho reconocimiento, tener muchas posesiones, ser muy aplaudido, puede ser muy experto en otras áreas, tener un corazón muy dadivoso en otras áreas, pero si en este punto está fallando, su vida, su alma va rumbo a la condenación eterna. Así que hay que prestarle atención a esto. Bueno, el tiempo está pasando y el apóstol Pablo dice, manifiestas son las obras de la carne que son, ya dijimos, adulterio. Seguido de eso, ¿qué es? La fornicación. ¿Sabe qué dice Profamilia? Profamilia dice que las niñas están iniciando su vida sexual activa a más tardar a la edad de 9 años. Imagínense eso. A la edad de 9 años son las estadísticas. Oiga, hoy no hay amigos. Hoy los jóvenes son amigos y en cuestión de días, no de meses, de días, ya están cayendo en fornicación. Esto es tremendo. Y aún dentro, conociendo los principios y preceptos evangélicos. Entonces, esta es una pandemia también que está arrastrando con la población, porque el Señor dice, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Entonces, es un pecado terrible. La fornicación es un pecado. Ahora, les voy a hablar de cifras en Colombia. Oiga esto. De cada 5 parejas que conviven maritalmente, 4 viven en unión libre. Mire esa estadística. Y esto está matando, está arrastrando la población, el mundo entero a la condenación del infierno. Se los está llevando, los está arrastrando, está matando el alma de estos seres humanos. Oiga, y si habláramos de otros pecados que prohíbe la Biblia, como lo es el lesbianismo. Y a veces, cuidado, porque las redes sociales no se puede hablar de ello. El homosexualismo. La Biblia lo condena categóricamente. Pero esto, para las autoridades es normal. No se puede hablar de ello. No son intocables. No se puede decir nada porque entonces somos homofóbicos. Porque entonces somos retrógrados. Porque entonces somos anticuados. Porque entonces nos van a sancionar. Porque entonces nos van a multar. Pero la Biblia, la palabra de Dios no está presa, como dice el apóstol. Mas la palabra de Dios no está presa. Entonces, estas conductas inmorales son pandemias que están acabando con el alma de la población mundial. Y estos pecados privan al hombre de tener una comunión con Dios. La persona que peca, mire esto, hemos tenido casos de personas que en la congregación eran fieles, que asistían, que se congregaban, que buscaban a Dios, pero cayeron en adulterio e inmediatamente ni se dejan ver, ni volvieron a la congregación, porque es que el pecado separa al hombre de Dios, priva al hombre de la comunión con Dios. Personas que caen en fornicación, lo primero que piensan es, yo no vuelvo a la congregación. Es lo primero que les llega a la mente. Entonces, tengamos en cuenta, mire cómo se está matando nuestra población, nuestra sociedad y aún nuestros hermanos. Muchas veces están matando espiritualmente esta pandemia del pecado que un día se originó en el cielo por luz del que vino aquí a la tierra, entró a través de Adán, pero
Esto se ha venido extendiendo. El primer juicio, Dios destruyó la tierra por estas mismas causas. Y hoy los juicios están descendiendo sobre la tierra por estas mismas causas. La gente está llegando a una condenación del infierno por estas mismas causas. Esto es una verdadera pandemia espiritual. Ya dije cómo hemos tomado medidas y hemos tomado precauciones. Yo le pregunto, usted que me está viendo, ¿qué precauciones usted va a tomar de hoy en adelante? Cuando se le presente una tentación de adulterio, ¿cuáles son sus precauciones, amado hermano? Cuando usted joven le llegue una invitación a pecar, a fornicar, ¿cuál será su precaución? ¿Qué precauciones irá usted a tomar? ¿Cuáles serán? Esto está matando. Mire, si usted está asustado diciendo, yo me compro los guantes, yo me compro el antibacterial, yo me compro el tapabocas, yo no voy donde hay una aglomeración de personas, yo no le doy la mano a fulano de tal, pero su mente la tiene contaminada, su mente la tiene corrompida, su mente la tiene pervertida. Entonces Dios te llama hoy a través de mis labios para que empiece a tomar precauciones de tal forma que protejamos primero nuestra alma y segundo, nuestra familia, nuestras vidas, nuestra familia y nuestra nación. Porque un hombre con principios y valores como los que Dios ha establecido en su palabra, ay, hermanos, casi que es difícil de conseguir en nuestros días. Entonces, mire que de cada 5 parejas, 4 viven en unión libre. Terrible, ¿no? Nosotros llamamos legalmente en unión libre, pero la Biblia llama fornicación. Ahora, aquí no está, en todos estos temas, no está incluido cuántas parejas homosexuales viven y otros que viven y no cuentan y no se sabe. Entonces, mire de qué manera el pecado es una pandemia que está arrastrando, que está desgraciando la vida de muchas personas. Yo no creo, oiga esto, yo no creo, por más que la gente diga que después de separarse son felices, yo no lo creo. Así digan, ahora sí me conseguí el amor de mi vida, con esta persona no tengo problemas, yo no creo eso. Eso será una falsa apariencia. Siempre habrán problemas y dificultades, y es más, y sabiendo que esa vida va a camino a una condenación eterna. Esto es doloroso y lamentable. Entonces, tengamos en cuenta eso. El apóstol sigue siendo una lista. Luego dice lascivia. ¿Qué encontramos por lascivia? Son pecados sexuales y vicios malvados, incluso pensamientos del corazón. Las lascivias son pensamientos que llegan al corazón, son cosas lujuriosas, es sexo exagerado, extralimitado. Eso la Biblia lo llama como lascivia. Oiga, si en los medios de comunicación, si en los principales periódicos yo vi una noticia de un hombre que estaba violando a una perra y o las perras del pueblo, los animalitos las estaba violando. Estos son pecados que el hombre está tan corrompido, tan pervertido, hasta dónde ha bajado la raza humana, hasta dónde ha caído la raza humana, señores. A dónde la pandemia del pecado los ha arrastrado a separarse y a estar con la persona que no es su cónyuge, a vivir alterando las leyes de Dios sin un compromiso, sin haber un matrimonio legal, luego a tener todo tipo de relaciones sexuales. Entonces, hay que prestarle atención, mis hermanos. Miren cómo esta pandemia, y yo dije que hoy les hablaba de la pandemia, esto es más, esto no, por eso no lo llamé, por eso no llamé el título de esta enseñanza el COVID-19 espiritual, porque el COVID-19 no es nada comparado a cómo está viviendo la población mundial. Esto no es nada. Esto no se compara siquiera a todas las personas que están siendo infectadas por el pecado, por la desgracia, por la ruina, por la miseria, por la rebelión contra Dios. Ahora, después de eso dice adulterio, fornicación, la inmundicia y lascivia. Lascivia es seguir los deseos y las malas pasiones hasta el punto de, no tener vergüenza de nada. Entonces, eso está entre la inmundicia y la lascivia. Pero luego viene algo que esto sí es más alarmante. Esto es alarmante también.
Un gran porcentaje de la población mundial practica la idolatría. Aquí dice el apóstol, idolatría. Todo esto son ramas, todo esto son virus que desencadena la pandemia del pecado. La idolatría. Vimos hace como una semana atrás, cómo el mundo entero estaba a la expectativa, esperando que el Papa traiga una bendición y una solución a los problemas del mundo. Pero aparece dando su discurso con un crucifijo. Esto se llama idolatría. Esto se llama pecado. Los hombres, los gobiernos consagrando el país y pidiéndole a un ídolo. Esto es pecado. Esto desagrada a Dios. La idolatría es la adoración de espíritus o personas o imágenes talladas. Y la Biblia dice, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas para adorarlas. No les pedirás nada, solamente a Dios. Y la gente está bajo esta pandemia y no se dan cuenta. ¿Por qué no se dan cuenta? Porque su cuerpo está bien de salud, comen, beben, andan, negocian, compran, venden, se casan, se dan en casamiento, pero no se dan cuenta que hay una pandemia espiritual que los tiene abrazados, que los tiene atados, que no les permite ver las grandezas del Dios Todopoderoso, del Dios Santo, del Dios Altísimo. Y entonces la idolatría limita la mente del practicante, lo limita. Después de ver un Dios tan grande, el ser humano se limita a creer en un ídolo, a tenerlo en su casa, a hacerle un altar, a ofrecerle, a pagarle. Oiga, hermanos amados, este es una pandemia. La idolatría es una pandemia porque la mayoría de la población mundial es idólatra. Tienen ídolos, confían en imágenes y, bueno, entonces tienen su santo de cabecera. Nosotros tenemos al Dios Todopoderoso que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Nosotros tenemos al Dios que dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también le guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Nosotros tenemos la bendición. Mire esta palabra tan preciosa que Dios nos está dando. Ahora, mi pregunta es, usted como oyente de esta palabra, ¿qué medidas ha tomado para evitar la idolatría? Ahora, la idolatría no puede ser también imágenes, porque a veces nosotros decimos, no, yo no adoro imágenes, no. Y si les pregunto a ustedes son un pueblo cristiano y tienen temor de Dios o quieren de Dios, por eso están aquí reunidos en esta enseñanza. Pero si yo les dijera, ¿y qué ídolos tiene usted? Usted no tiene una virgen, no tiene un Cristo, no tiene un crucifijo, pero puede tener otro tipo de ídolos en su vida, que pueden estar desencadenando una pandemia y dañando y pervirtiendo su alma. Porque detrás de cada ídolo, escúcheme esto, hay un demonio. Detrás de cada ídolo hay un demonio incrustado que está atando a las personas para impedirles ver la gloria de Dios y que no les resplandezca la luz de Cristo. Bueno, el tiempo está pasando y sigamos mirando. Esta es la verdadera pandemia que tiene la raza humana. Y luego dice hechicerías. Hechicerías. ¿Qué más? Hechicerías. Las hechicerías son brujería, espiritismo, magia blanca, santería, parapsicología, adoración de demonios, uso de las drogas para producir experiencias espirituales, necromancia, macromancia, hablar con los muertos. Todas estas cosas son pandemias. Mire, artículo, hace unos años atrás circulaba junto con El Tiempo la revista Elenco. Yo estaba afiliado al Tiempo, me llegaba todos los días. Entonces, tenía la oportunidad de ver todas las noticias con esta revista. Y luego yo encontré un artículo en la revista donde me dio una cifra que me alarmó. Decía las estrellas de televisión y los personajes más prominentes no mueven un dedo sin consultar a su brujo de cabecera. Ellos miran las cartas, consultan las cartas, creen en agüeros, ¿cierto? Echan suertes, tanta cantidad de cosas hacen las personas, ¿cierto? Viven atados a la idolatría, que fulano de tal tiene el remedio, que fulano de tal sí,
Entonces la gente vive en esto es una pandemia, hermano, que le hace regresar al ser querido, que le ata al ser querido, que las velas para la buena suerte, que esto es, que la blanca, que la amarilla, que esto, que hay que lavar la casa con tantas cosas, que hay que hacer determinadas limpiezas, todas estas cosas. Yo digo algo, hermanos amados, nosotros debemos confiar en Dios y en su santa palabra. El mundo está lleno de brujería. Es más, y aunque vengan juicios, la gente va a seguir atada a los brujos. Porque le muestro un texto que lo vimos hace 8 días, pero se lo vuelvo a mostrar. Por si usted no está hablando de los juicios que han venido sobre la humanidad. Apocalipsis 9 y el versículo número 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron, ni dejaron de la obra de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y las imágenes de oro, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Señores, miren cómo la gente está tan atada que aún viendo los juicios de Dios no se arrepienten. Hoy también hay gente tan atada a la idolatría, tan atada a la hechicería, tan atada a la brujería, al santerismo, viendo los juicios de Dios que están sobre la población mundial, no se arrepienten. ¿Cuántas personas? No ustedes, gloria a Dios por ustedes, Dios los bendiga mucho, pero ¿cuántas personas, hermanos? ¿Cuántas vidas que están en este momento, tal vez hasta infectadas, estarán pidiendo tal vez ayuda a un santo, o estarán tal vez consultando al brujo? Hay gente que hace eso, hay gente que dice, no, que esta hierbita que fulano me formuló. No, hermanos, mire, cúbrase con la sangre de Cristo y toma las medidas de precaución en cuanto a nuestro cuerpo, pero en cuanto a lo espiritual, ¿cuáles son las medidas que usted está tomando para evitar esta pandemia que lleva a la condenación eterna? Al final de esta enseñanza que el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas y para nosotros en esta mañana, al final dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, que van a una condenación eterna. Mire esa pandemia tan terrible. Mire esa pandemia hasta dónde está llevando a la población mundial. Y yo pregunto otra vez, porque soy muy enfático en ello, porque de eso se trata el tema en esta mañana. ¿Qué medidas está usted tomando? ¿Qué precaución está usted tomando para evitar el contagio espiritual de su alma, de su mente, de su corazón, de sus sentimientos, de sus emociones, de su familia, de su hogar, de sus finanzas? Porque aún hay gente que consagra las finanzas a los demonios. Y eso no es nuevo, eso también lo hizo Acab y lo hicieron varios reyes de Israel, por lo cual Dios se disgustó contra ellos. Entonces, mire esa pandemia espiritual que es más fuerte que el coronavirus, cómo está llevando a un importante número de la población mundial, a millones de millones, que nos está arrastrando a una condenación eterna. Después nos dice la escritura que después de la hechicería vienen enemistades, intenciones y acciones odio extremo. Oiga, de eso está la población mundial, de enemistades. Hay gente que le gusta las enemistades más que el pan para el desayuno. Hay personas que les gusta estar en problemas a toda hora y no fomentan una palabra de bendición. Nosotros los tenemos como grandes líderes y los tenemos como grandes imágenes y muchas personas son los seguidores de ellos. Mire, hermanos amados, la gente que promueve las enemistades está bajo los efectos de la carne y por ende el que está bajo la carne está bajo el efecto del príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia, es decir, no está bajo la cobertura de Dios. Entonces tengámoslo en cuenta. Después de eso, de las enemistades, vienen pleitos, querellas, antagonismo, lucha por la superioridad. Todas estas cosas provocan la ira de Dios, celos, resentimiento, envidia del otro. Todas estas cosas se están dando en estos tiempos y son pandemias que la gente las tiene en el corazón y no se dan cuenta y no toman ninguna medida de precaución contra ellas. Disensiones,
herejías. Herejías. Mire, hoy hay herejías al por mayor y al de tal. Hoy hay tipos de función, tipos de tantas cosas que tumba la gente, que les ofrece. Mire, y allá donde hay eso, donde hay tanta herejía, la gente hace filas para entrar. La gente hace, pero es más, a quien más pueda, porque creen que allá sí está el gran poder de Dios. Mire, si usted está bajo la cobertura de Dios, Dios está con usted en este momento en su casa, en su hogar, en su familia, le está bendiciendo, le está llevando una palabra allá, hermanos. Pero hay gente que promueve las herejías, que enseñan unas cosas que no están en la palabra del Señor, cuyo interés y cuyo Dios es el vientre y el dinero. Solo les interesa lo económico, más no darle una palabra que lleve al pueblo a que se compulsa de corazón, a que busque a Dios, a que le sirve a Dios, a que honre a Dios, a que glorifique a Dios y a que escape de una condenación eterna. Oiga, después de esas herejías, envidia. Qué tremendo. Hay mucha envidia en estos tiempos que estamos viviendo. Permítame regresar un poquito a las herejías. En las herejías también hay divisiones. Las divisiones es una herejía, es el producto de una herejía. Entonces, después hay envidia por las otras personas. La gente con una envidia hasta matan. La gente lleno de envidia cometen tantas cosas. Se amargan y la amargura es contagiosa. Mire cómo se va desencadenando. Un abismo llama a otro la voz de sus cascadas. Se va desencadenando una serie de pecados tan terribles que llevan al hombre a la condenación. Esto lo podemos llamar pandemia espiritual, mucho más que una pandemia espiritual. Entonces el hombre, la raza humana está bajo la esclavitud de estos pecados, son esclavos de este tipo de pecados. Vienen después de eso envidias, homicidios. Oiga, es que el mundo también está, hasta por un celular matan a otro, por raparle un celular, por robarlo, por quitarle algo, hermanos. Oiga, la gente está bajo esta cobertura. Borracheras. Oiga, hermanos, amados, las borracheras, deterioro del control físico o mental por las bebidas alcohólicas. Oiga, y los creyentes, Dios nos da un claro mensaje en el Nuevo Testamento, que no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. La gente bajo el efecto del vino, del alcohol, del trago, habla disparates, dice cosas, en fin, llegan pensamientos, tristeza, amargura, cometen locuras, pueden matar, asesinar, herir a otros con palabras, en fin, ocurren tantas cosas y la gente no está tomando precauciones. Yo pregunto, ¿qué precauciones espirituales toma usted para evitar el contagio con el alcohol? ¿Qué precauciones está usted tomando? Yo le digo, si para este virus pequeñito, esto es pequeñito, esto no va a matar la población mundial, matará unos cuantos, pero no matará muchos. Pero si para este virus estamos en cuarentena, estamos guardados, confinados, todos encerrados, estamos tomando todas las precauciones. Y esto que si ese virus solamente mata el cuerpo, el alma no lo puede matar. ¿Qué se dirá, mis hermanos? ¿Qué precauciones tenemos que tomar? Deben ser serias, drásticas, cortantes, funcionales, que me separen del alcohol, que me separen de las drogas, que me separen de la fornicación, que me separen del adulterio, que me separen de las herejías, que me separen de las envidias. Yo debo tomar precauciones, yo debo blindar mi corazón. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De él mana la vida. Hay mucho de qué hablar. El tiempo está pasando rápidamente, con mucha frecuencia está pasando el tiempo, hermanos. Y yo no quiero extenderme tanto y que usted vaya a perder tal vez el hilo en la enseñanza. Pero yo quiero dejarles bien claro todo esto. Después de las borracheras, porque así es envidias, homicidios, borracheras, vienen orgías, fiestas, parrandas excesivas, espíritu festivo que incluye alcohol, drogas, sexo o algo parecido. Eso lo entendemos por orgías. Es que hay tantas cosas desagradables delante del Señor, tantas cosas que incluso hay lugares donde se van a intercambiar parejas. Eso son orgías, eso desagrada a Dios, eso corrompe el alma. Mire, hermanos, eso lleva a las consecuencias tan trágicas. Esa es la razón por la cual usted ve marchas en las calles, gente descontrolada,
Esa es la razón por la cual usted ve gente gritando arengas contra el gobierno. Esa es la razón por la cual ve usted gente tirando piedra. Esa es la razón por la cual usted ve gente asesinando, matando. Esa es la razón por la cual usted desenfreno sexual, desenfreno en las drogas, desenfreno en el alcohol, porque están bajo una pandemia que está corrompiendo a la raza humana. ¿Cómo el tiempo pasa tan rápidamente? Porque esto tiene una vacuna. El coronavirus todavía no le han descubierto una vacuna que sea efectiva. Dicen que gárgaras de sal, dicen que gárgaras de vinagre, dicen que tantas cosas. Bueno, si usted quiere probar, pruebe todo lo que quiera. Pero yo no sé si funciona o no funcione. Yo no puedo decir nada de eso. Bueno, que lo digan los expertos y la ciencia, que son los que pueden tener, una palabra que sea creíble. Pero yo les digo algo, para esto, todo este tipo de males y para esta pandemia, sí hay una vacuna, hermanos. Para esto sí hay un tiempo de refrigerio. Esto sí tiene control y se puede controlar. Y ya les voy a mostrar, porque pronto voy a finalizar, pero les voy a mostrar entonces la cura para esta pandemia. Dice envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes. Es decir, cualquier cosa que se parezca a esta o que tenga que ver con ella, dice, el Señor nos amonesta y nos dice que Él ya lo ha dicho, que los que practican tales cosas, oiga esto, no heredarán el reino de Dios. ¿Cuál entonces es la solución? Porque mire, si vemos Apocalipsis 21:8, vamos a Apocalipsis capítulo 21 y ubiquemos el versículo número 8 y miramos lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mira, ya van a parar todos los que practican todo este tipo de pecados. Todos los que tengan algún tipo de práctica de esta. Dios no hace acepción de personas. Alma que pecar, esa morirá, sin importar quién sea. La persona que tenga ese tipo de pecados, esa persona va a ir a ese lugar. ¿Cuál es la vacuna? Se la tengo, mis hermanos. Se la tengo en la palabra. El Señor hace ya 2000 años o unos 1900 y algo de años, porque se cuenta desde el año 33 cuando Cristo ofreció su vida, Él pagó el precio por nosotros. Entonces Él nos dice lo siguiente, vamos a Hechos de los Apóstoles capítulo 3 y vamos finalizando. Hechos de los Apóstoles el capítulo 3 y miremos entonces qué nos dice, cuál es el consejo en medio de esta situación. ¿Qué nos dice el Señor? Hechos capítulo 3 y el verso número 19. El consejo es, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Oiga esta partecita, oiga, subráyela. Si quiere, apréndete este versículo de memoria, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esto sí va a tener un verdadero refrigerio en medio del caos que vive la población. Porque desde el más pequeño hasta el más grande, de continuo, solo hacen el mal. Entonces, aquí hay una palabra de consuelo. Aquí hay una palabra de bendición. Aquí hay una palabra de prosperidad. Aquí hay una palabra de aliento. Arrepiéntanse, convertidos, para que sean borrados de la presencia, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El arrepentimiento es diferente a un remordimiento. El remordimiento por un acto, por un pecado cometido, es en el momento. Y entonces la gente se arrepiente y en el momento se arrepiente de momento por la conciencia, pero luego que pasan las cosas se aparta. No le da lugar ni importancia a la palabra de Dios. Entonces, el verdadero arrepentimiento nos compunge de corazón y nos trae algo que se llama tiempos de refrigerio, mis hermanos. El Señor pagó en la cruz del Calvario y ahora el Señor dice en su palabra que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. San Juan capítulo 3 y el versículo número 16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis amados hermanos, esa es la vacuna, es el arrepentimiento. Cualquier tipo de pecado que la gente esté cometiendo, el Señor la perdona. Ajustémonos a la palabra del Señor, iglesia. Hoy no nos queda otra alternativa.
Cuando el mundo está enloquecido en pos del pecado, corrompido por la maldad de sus corazones, a nosotros no nos queda otra alternativa que acercarnos al Señor para que venga tiempos de refrigerio a su vida, tiempos de paz a su vida, para que se vaya esa zozobra, para que se vaya esa congoja, la aflicción, la amargura, para que entre Cristo y gobierne su vida, para que entre Cristo y gobierne su corazón, para que entre Cristo y dirija su familia y la mía también, para que entre Cristo y bendiga nuestras finanzas, para que entre Cristo y nos lleve en victoria, para que venga Cristo y nos lleve en el rapto de la iglesia. Que estamos esperando a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, el gran Dios de la iglesia, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Mi amado hermano, el mundo está agonizando en esta pandemia espiritual. Mientras el mundo agoniza, nosotros clamamos y nos humillamos delante de Él. Mi amado hermano que ha escuchado esta palabra, el mundo está bajo una pandemia. La iglesia está bajo la cobertura de la Chequina, del Kyrios. Aleluya. Nosotros estamos bajo la cobertura del Señor y estando bajo la sombra de sus alas, entonces ahí sí se cumple. No habrá pestilencia que toque nuestra morada. No habrá enfermedad que te pueda afectar. No habrá situación en el mundo que Dios no tenga solución. Porque el Señor dice, ¿habrá alguna cosa difícil para mí? No hay pecado que Él no perdone. El mundo entero está bajo esta condición y por esta causa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, no sobre usted. Si usted obedece, ninguna ira va a venir sobre usted. Porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para ser librados de la ira de Dios. Hermanos, yo no les miento. Hoy les he dado una palabra con cifras, con estadísticas de la palabra del Señor. Es la palabra de Dios. ¿Cómo reacciona usted ante ella? O tal vez mucha gente, no usted, pero tal vez muchos, solamente por ese tiempo de confinamiento, se preocupan por buscar a Dios. Y una vez pase, nuestra vida no puede volver a la normalidad. Después de esta enseñanza, cada vez que el hombre vaya a pecar, miremos la mente las consecuencias de esta pandemia que contagia, que enferma, que daña, que perturba el alma, que corrompe el corazón. Mis hermanos amados, esta ha sido la palabra para el día de hoy. Quiero que incline su rostro. Quiero que incline su corazón. Quiero que hoy nos unamos, nos compunjamos todos de corazón y hagamos una seria evaluación de nuestras vidas. ¿Algo de lo que hemos hablado hoy habrá tocado tu vida? ¿O estarás envuelto o envuelta en alguno de los pecados mencionados? Entonces hay que volver a Dios. Él está con sus brazos abiertos. Él está diciendo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Él está diciendo, venga, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren muy, pero muy rojos, yo los hago como blanca lana. Si quisiereis y oyereis del bien, seréis saciados, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Mas si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Padre que estás en el cielo, hoy he dado esta palabra. Hoy he hablado en tu nombre. Hoy he dado esta palabra, Señor. Hoy he llegado hasta estos hogares en tu nombre y con esta palabra. Estos mis hermanos y esta familia ha oído una palabra de parte tuya, Señor. Es verdad, Señor, que hoy estamos en tiempos difíciles. Pero permite que este pueblo, así como si hemos tomado medidas de precaución para no infectarnos con este virus que anda por ahí, así, Señor, también te ruego que nos permita tomar medidas preventivas contra el pecado. Y si alguien ha pecado, perdónale, Señor. Si alguien ha fallado, por favor, ayúdalo. Dios mío, nosotros estamos en tus manos. Ayuda a este pueblo, bendice esta iglesia. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Quiero que le demos en las casas un aplauso al Señor por su palabra. Gracias, Dios. A su nombre, gloria. Gracias por su palabra. Gracias.
Gracias, gracias. Atiende esta voz que Dios ha puesto hoy para ti, atiéndela y será prosperada tu vida y será prosperada tu alma. Y concede, Señor, que muchos lleguen al conocimiento de la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, qué bendición haber podido compartir con ustedes este mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para compartirles en esta escuela dominical. Yo estoy seguro, hermanos, que de aquí en adelante vamos a tomar las precauciones necesarias todos los días. Todos los días vamos a tomar medidas preventivas a fin de que no le fallemos a Dios y que no se pierda nuestra alma. Bien, mis hermanos, ha sido un gozo estar con ustedes. Quiero hacer un saludito en el orden que los veo aquí en la pantalla.